Hola amigo, amiga del SEO. Nada, un vídeo más y en este caso para contar un poco cómo ha sido mi experiencia en este evento, ¿no? que he ido de Women in Tech ACO en Londres. Estuve hace unos días por allí viendo las charlas y viviendo un poco la experiencia y quería comentar un poco cómo ha sido la experiencia. Lo primero, bueno, no tiene nada que ver un evento en España con los eventos que se hacen fuera de España, esa es un poco mi percepción. Obviamente los costes, ¿no? de asistir a un evento como este no, pues son totalmente diferentes. Estamos hablando más o menos de que una entrada de un evento como este es un evento de un solo día, ¿no? de unas 10 charlas más o menos. Em, digamos que si has sido en anteriores ediciones, pues a lo mejor puedes acceder a una entrada alrededor de 200 libras y una vez que el precio ya acaba, digamos, esa primera fase, ¿no? Early Bird, digamos que los costes a lo mejor están en unas 500 libras, ¿no? Entonces es un evento en el que yo por lo menos apuesto e invierto porque casi siempre que voy, cualquier idea que consiga y que a lo mejor son cosas que no sabía antes, es muy fácil para mí luego pues poner eso en marcha y tratar de rentabilizar, ¿no? la inversión de ir a un evento como este. Porque obviamente te tienes que costear un avión y te tienes que costear un hotel, ¿no? Entonces, bueno, el ambiente para mí es inmejorable. En este caso, la comunidad que hay en Reino Unido es excelente y este año también han entrado todos los patrocinadores a lo que es el día, ¿no? a pasar un poco el evento, las charlas y la experiencia, el networking. Y, y bueno, algunas charlas, ¿no? Vamos a comentar un poco qué charlas han sido las más interesantes. Vamos a ver si... Bueno, está un poquito cortada la página, pero se ve el título bien. Bueno, en primer lugar, la charla de Crystal, que Crystal trabaja en Wix y sinceramente nos vino a traer un poco un tema que no sé si todavía está un poco en ciernes, vamos a decir, que es el tema de la web agéntica, ¿no? Y todo el tema de agentes que puedan hacer compras, ¿no? para tu e-commerce. Sencillamente a mí me pilla un poco todavía con una base muy, o sea, con los conceptos muy básicos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante en el que profundizar, porque creo que, bueno, de aquí a un tiempo que se consolide un poquito más, bueno, la situación en la que estamos ahora, ¿no? De transición con las IAs, etcétera, creo que puede ser una buena línea de trabajo a seguir con los e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, ella al final nos trajo ahí una masterclass, ¿no? De todo lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de configuración, a nivel de buenas prácticas. Y bueno, creo que es una de esas asignaturas pendientes que si no estás todavía metido o metida en el tema de agentes y cómo puede hacer interacciones o acciones de parte de los humanos, pues es interesante explorar el tema, ¿vale? Luego vino Tina Reis, que sencillamente a mí esta charla me encantó, fue una de las que más me gustó, porque a pesar de que parece una charla un poco más simple o un poco más sencilla, el cómo usar los datos y toda la capa esa de storytelling para contar historias y que, bueno, te apliquen los cambios que tú quieres o te implementen, ¿no? Creo que en esa sencillez está un poco la clave. Yo me vi muy reflejada porque me he visto haciendo los gráficos que ella comenta con Excel o con otros sistemas, ¿no? Y, y metiendo más cosas de las que tocan, o metiendo más colores de los que tocan, o no parándonos a pensar que la respuesta, o sea, la historia que tenemos que contarle a los clientes es algo que le resuelve un problema al cliente, no tanto nosotros intentar vender nuestra historia sin pensar en el contexto, ¿no? De quién nos está escuchando a nivel de, podemos decirlo como audiencia, ¿no? Entonces, sinceramente me gustó mucho, o sea, aportó detalles que creo que son matices que, insisto, parecen sencillos y muchas veces los damos por hecho y creo que está muy bien la charla, ¿vale? Así que bueno, como también voy a dejar luego el enlace en la descripción, un poco con un artículo un poco más profundo de lo que me ha aportado cada charla, pues bueno, que sirva esto, ¿no? Bueno, luego tuvimos la charla de Zoe, que bueno, básicamente estuvo un poco hablando de la parte de contenidos y cómo hacerlo con propósito, etcétera. Es verdad que yo aquí me estuve un poquito más despistada, con lo cual tampoco puedo hablar mucho del framework que ella presentó, pero bueno, como voy a dejar también ahí la presentación, pues lo vais a poder revisar.
Bueno, luego después tuvimos un descanso. En todos los descansos en este evento se hace networking, podemos ir a los stands con los patrocinadores, que son súper amables. En todos te intentan dar algún merchandising o te intentan dar alguna demo de sus SaaS o de sus productos, ¿no? Entonces, no sé, yo lo he visto, me ha gustado el ambiente, ¿vale? Después del descanso vino Aleida Solís, que bueno, es un perfil de speaker que nunca falla, es una profesional que al final siempre aporta y nos puso un poco encima de la mesa cuál es el paradigma de la búsqueda IA, ¿no? En la actualidad y cómo estamos un poco en ese periodo de transición de los buscadores tradicionales ahora a los chatbots y a bueno, todo lo que hay ahora, ¿no? Todas las integraciones que hay con IA. Y también me gustó mucho una cosa que hizo, que fue un poco desmitificar, bueno, pues como que se ha instaurado un poco en el sector como, o bueno, no sé en qué lado, si en el lado de los clientes o en el lado, en qué lado, pero como que hay un run run con que ya no se busca en Google, ¿no? Como que la gente ya no busca en Google. Y bueno, ella pues sacó un poco datos de que precisamente Google todavía le sigue sacando una ventaja sideral, ¿no? A los chatbots como ChatGPT y bueno, y al final charlas muy accionables que al final te intentan dar un enfoque para que luego te lo puedas llevar a casa y trabajarlo. Y luego una charla que tenía muchas ganas de ver y una persona que tenía muchas ganas de conocer, que luego estuve hablando con ella y es encantadora, es la charla de Dawn Anderson, que, bueno, pues al final trajo una charla para intentar desmitificar, pues las grandes palabras que surgen en el sector, muchas veces en el sector SEO, ¿vale? Pues que parece que va como por oleadas o por modas. Y ahora con la IA, pues claro, salen como los temas del chunking o los temas del el LM, o sea, el archivo LMTXT, perdón, entre otras cosas. Entonces, claro, ella lo que ha intentado es intentar ver el origen de eso y si realmente tiene un impacto en SEO o no, ¿no? Entonces, me ha gustado especialmente un poco el repaso que ha dado a los conceptos de dónde vienen, que casi todos vienen de los entornos del Machine Learning y de la ciencia de datos. Y luego también tuvo tiempo para hablar del tema de las patentes, ¿no? Que al final el mundo del SEO muchas veces, no, mira, es que hay una patente que habla de esto. Bueno, es que esa patente igual ni siquiera se ha puesto en práctica, ¿no? Ni siquiera se ha pasado a producción, ¿no? Entonces, ella habla un poco de eso también con un concepto que muchos hemos usado, ¿no? Que es el information gain. Aunque es verdad que el information gain, esté o no en producción, es un concepto que si lo aplicas te va a ayudar en el proyecto, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de generar contenido original, es algo que te va a favorecer porque te va a posicionar con un valor diferencial y, bueno, incluso al usuario le estás dando un punto de vista adicional. Entonces, bueno, eso no va a ser negativo. El tema es, ¿esa patente realmente existe, está en producción y va a tener un impacto en tu ranking? Es un poco lo que ella pone en duda, ¿no? Y que tratemos de no dar por hecho que todas las patentes que se registran están en uso, ¿no? Así que, bueno, a mí me gustó mucho la charla porque es un poco como dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, pues todas estas cosas que todo el mundo se llena la boca con ellas, pues en realidad son palabras que tienen más pinta de usarse para vender que para que sean realmente estrategias con un impacto y con un recorrido, ¿no? Bueno, luego después de comer lo que vimos, bueno, vimos tres charlas. Bueno, a mí me gustaron mucho las tres, aunque especialmente las dos primeras. Primero tuvimos a Chima, que Chima trabaja en Moz y al final ella cuenta cómo con la IA se ha valido o se ha ayudado para mejorar los flujos que tiene a nivel de generación de contenidos, porque al final ella hace muchos webinars, hace también mucho tema de ebooks o de, bueno, pues al final contenidos o lead magnets, como lo queramos llamar. Entonces, bueno, al final cuenta un poco cómo lo ha mejorado con la IA. A mí me parece muy interesante todo lo que hace a nivel de reciclar el contenido, o por lo menos reutilizar, ¿no? O, bueno, es que no sé si reciclar es una palabra, pero bueno, reutilizar el contenido y digamos que de una pieza poder sacar luego otras piezas bueno, que formen parte de una estrategia de captación, ¿no? Al final ella quiere captar leads o quiere captar gente que se suscriba o que haga X cosas y bueno, y al final ella cuenta su caso y cuenta cómo pues consiguió miles de leads gracias a un poco agilizar este proceso. Así que a mí me parece muy interesante también como algo aterrizado que siempre gusta.
Luego hubo una charla de Maripol, yo no la conocía. La charla dice, todo el mundo necesita un agente IA en 2026 menos yo. Entonces, a mí me gustó mucho que estuvo explicando cómo ella hacía distintos flujos con N8N, con OpenAI, con Google Sheets, ¿no? Entonces, explicó concretamente uno que era que le daba, bueno, un montón de palabras clave para que el sistema hiciese su clustering, ¿no? Y al final lo que ocurría es que en ese proceso solamente se clusterizaba el 20% de lo que ella le mandaba. Entonces, al final es un poco la reflexión que hace en esta charla es que, bueno, al final todos queremos velocidad y queremos agilizar y queremos automatizar para ganar tiempo, pero que a veces cuando conceptualizamos esos flujos o esas automatizaciones, no estamos dedicándole el tiempo suficiente a, digamos, al sistema que estamos creando. Entonces hay que dedicarle mucho más tiempo a pensar bien el sistema para que luego no falle y para que luego sea escalable que simplemente al output, ¿no? Al resultado final. Entonces ella contaba como que gracias a dar este pasito hacia atrás, lo que consiguió es que, bueno, pues en vez de usar un agente, usar dos, un agente es el que recoge las keywords, otro es el que, o sea, un agente hace el clustering, pero el otro hace la limpieza. Entonces, al final, gracias al sistema que perfeccionó, conseguía mandarle miles de palabras en este flujo y se clusterizaban en segundos y acertaba, ¿vale? O sea, no se quedaba en el 20% y además es que lo hacía súper rápido. Entonces, bueno, yo, por lo menos para mí, que yo también estoy bastante metida en temas de N8N y de automatización, en temas internos nuestros de mi agencia, sinceramente, o sea, son los típicos detalles que dicen, ostras, pues sí, es verdad, hay que focalizarse aquí. Entonces, son las cosas que valen dinero, ¿vale? Y luego hubo una tercera charla en esta franja de Victory que, bueno, habla de Reddit. A mí Reddit me genera cierto conflicto, ¿no? No conflicto, sino sentimientos encontrados, porque, bueno, en noviembre hicimos un estudio en Laika de hábitos de consumo, ¿no? Hicimos una encuesta con usuarios en España y prácticamente menos del 7% lo usa, o sea, usa Reddit, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final en España es una cosa muy de nicho, que a lo mejor en ciertas industrias sí se usa, pero ¿qué pasa? Por otro lado, sabemos que Reddit, en la mayoría de los mercados, suele ser una de las fuentes más citadas por las IAs. Entonces, claro, tienes un poco esa contradicción de, bueno, en realidad mis usuarios no están ahí, pero las IAs lo están usando para ser citados. Entonces, bueno, es un poco contradictorio. Entonces, bueno, la charla habla un poco de cómo integrar Reddit, ¿no? Un poco en esta nueva era en la que tenemos contenidos, tenemos IAs, etcétera. Entonces, bueno, interesante la charla, pero yo lo vi un poco con recelo en el sentido de que en España, pues Reddit tiene un peso pequeño, vamos a decir, ¿no? Bueno, y luego hicimos un último break y cuando volvimos, estas son las dos charlas que menos tienen que ver con el SEO, pero que bueno, son charlas también que suman porque, bueno, o sea, tenemos que también dar descanso a nuestro cerebro y también tenemos que darle otro tipo de gasolina, más de inspiración y más de empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la charla de Mo bueno, que ella habla un poco de cómo convertir tus diferencias en superpoderes, ¿no? Entonces ella, pues al final, como una persona india viviendo en Reino Unido, pues cuenta un poco su vida, de cómo le ha afectado, bueno, ser la persona diferente en los entornos en los que ella ha crecido. Y bueno, y luego también habla de que, claro, muchos puestos de poder o puestos de directivos o puestos de toma de decisiones rara vez están ocupados pues, por perfiles de mujeres, de personas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces también es un poco o sea, no sé, como un poco de dosis de realidad, ¿no? De que al final también la diversidad es algo que importa y que deberíamos tener en cuenta. Y la última charla también es bastante inspiradora, ¿vale? Al final es una autora, Purna Bell, es autora de un libro que, bueno, al final lo que le ocurrió es que ella perdió a su marido y bueno, y cuenta un poco cómo se repuso de eso y un poco de dónde sacó la fuerza. Y no sé, o sea, creo que merece bastante la pena escuchar un poco el relato y las cosas que cuentan, porque bueno, nos saca un poco de nuestro día a día en el SEO, pero bueno, yo creo que a nivel humano y a nivel personal son entrevistas que aportan un montón.
Así que nada, este es un poco el evento al que asistí. Es un evento que está increíblemente organizado, está muy bien hecho, en todo momento sabes a dónde tienes que ir, todo es súper nice, ¿no? Como que la gente es mega educada, muy amable. Luego todos los patrocinadores que hay también, yo qué sé, están apoyando un evento y un movimiento que son enormes. O sea, había, no sé, unas 500 personas allí asistiendo y no sé, o sea, yo cada año, cada vez que termina el evento, pues al día siguiente me compro la entrada del año siguiente, ¿vale? Porque merece mucho la pena. También estuve con un montón de gente, conocí a un montón de gente también de distintas partes de Europa y luego también coincidí con gente de España que había asistido y nada, fue, no sé, yo me lo he pasado muy bien. Estaba gente como, bueno, Aleida, como Clara Soteras, Silvia Martín, bueno, un montón de gente que estuvimos por allí y lo pasamos genial. Y al final también aprovechas para, no solo es networking como tal de a ver qué consigo, sino intercambiar ideas, ver un poco qué perspectivas tiene la gente, en qué mood se encuentra, ¿no? O sea, en qué situación se encuentra cada persona, porque al final cada persona a lo mejor trabaja, hay gente freelance, hay gente que trabaja en agencia o que trabaja en cliente, entonces ves un poco cómo la gente, cuáles son las preocupaciones de cada persona, cuáles son las áreas temáticas que más están trabajando o que se están enfocando más. Entonces también es como un termómetro un poco para ver cómo está el sector, no solamente en España, sino fuera de España, y es muy interesante, ¿no? Tener puntos de vista de otras personas que se dedican a cosas diferentes o que están en puntos diferentes. Así que nada, todo un acierto para mí, 100% recomendado y nada, y espero que sirva. De todas maneras, dejaré en la descripción del vídeo un pequeño artículo que tengo en el blog por si quieres acceder a las charlas, las que he podido recopilar. No he podido recopilar todas, pero están la mayoría. Y nada, espero que te sea útil y cualquier otra cosa algún otro evento que vaya, que próximamente voy a ir a más fuera de España, voy a invertir un poco en aprender y en ver qué se cuece, ¿no? Por otros lugares, pues ya lo comentaré por aquí. Así que espero que te sea útil y que te lleves aunque sea una cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.